Noches, queridos amigos, tal como se los prometimos, estamos hoy día con un programa tremendo. Tenemos, ¿no es cierto? Bueno, como siempre, la tremenda, grata y una compañía cultural de don Hermógenes Pérez de Arce. ¿Cómo está, don Hermógenes? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Andrés. Muchas gracias por acogerme en tu programa y Gracias a encantado de usted por tener una estar. visita tan ilustre. Wow, sí, tenemos un tremendo invitado hoy día, nuestro querido amigo, muy amigo de Chile, Nicolás Márquez, gran escritor, abogado, analista político. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo te va? Bueno, muy feliz, muy contento. Estoy a horas de estar en Chile. La semana que viene voy a estar recorriendo 3 ciudades, dando conferencias y yo tuve el gusto y el honor de conocer a un pensador del nivel, del calibre de Hermógenes hace 12 años, como pasa el tiempo, y él me obsequió un libro clave, Terapia para Cerebros Lavados, que lo atesoro y es uno de los tantos libros que leí sobre Chile que me ayudó a comprender la falsificación historiográfica que hizo la izquierda, que en realidad no es un fenómeno chileno, es un fenómeno regional. La izquierda siempre se encarga de adulterar los hechos pretéritos y por eso luego tiene chances de volver, porque después de los desastres que hace cada vez que gobierna, pasan unos años, falsifican los episodios, confunden a la opinión pública, engañan a los jóvenes y luego se presentan como alternativa de gobierno a pesar de no haber gobernado nunca un proceso exitoso. Así es. Así Tienes es. toda la razón, Nicolás, pero yo sé Sí, cuál es el secreto de la izquierda. Es la ¿Cuál es? repetición. Es un sí, secreto que ellos tomaron. Tú sabes que los rusos se tomaron Berlín y dentro de Berlín pusieron especial interés en las oficinas del Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels. Y todo el material de Goebbels, que era dirigido a engañar a las masas, se lo apropiaron los rusos, los soviéticos mejor dicho, y lo emplearon al pie de la letra. Y es un sistema extraordinariamente exitoso que consiste, por eso Goebbels mismo decía, una mentira 1000 veces repetida pasa a ser verdad. Bueno, la izquierda ha hecho eso sistemáticamente en todo el mundo y particularmente en Chile. Y han sido muy exitosos con eso y están siendo en este momento muy exitosos porque se aprestan a destruir de nuevo el país cuando casi lo destruyeron entre el 70 y el 73. Y como ellos repiten sus mentiras y la gente las cree porque una mentira 1000 veces repetida pasa a ser verdad, los que claro. decimos la verdad estamos arrinconados aquí, así que con mucho agrado acogemos tu apoyo y tu auxilio, Nicolás, para que vean que hay testigos foráneos, porque en Chile se tiene gran admiración por el extranjero, tú sabes. ¿Eh? Cuando la gente quería vender cosas antiguamente en el diario ponía avisos que decía extranjero vende, porque eso era como una garantía de calidad. Pues si tú Sí, pones chileno vende, todos sospechan. Entonces decían extranjero vende. Por eso apoyo este refuerzo extranjero, que estamos con los equipos de fútbol chilenos que están llenos de argentinos. Este refuerzo extranjero que recibimos aquí va a subirnos la calidad, el rating y todo el programa. sí, así que muy Bueno, bienvenido. muchas Oye, gracias, Nicolás, pero si me dan la licencia a lo que dijo Hermógenes, quiero sí, sumar una palabra de un pensador que yo rescato mucho, a pesar de que está muy escondido en la historia, Maurras, Charles Maurras. Claro. Él, él decía, un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar se han adquirido en la autoridad de lo verdadero. Un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar se han constituido en la autoridad de lo verdadero. Entonces, yo creo que nuestro espacio, nuestro sector, no fue militante, no concibió la batalla cultural, dejó pasar las mentiras, no es el caso de Hermógenes, que es un cruzado, no hablo por él, hablo
por el grueso de millones de gente que piensa como nosotros, que no se ocupó. Simplemente, dejó pasar esos engaños impuestos por el establishment comunicacional, educativo, pedagógico, propagandístico, y las nuevas generaciones han comprado eso. No nos hemos ocupado. Y tampoco hablo por mí, no hago mea culpa, yo sí me ocupé, pero somos, hacemos lo que podemos con recursos muy limitados, pero esa frase de Morral me gusta mucho porque pone en manifiesto cómo esos engaños que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar fueron calando tan hondo en las nuevas generaciones y se fueron constituyendo como una suerte de verdad, aunque no lo fuera. Oye, lo más grave es que gente nuestra, de nuestras ideas, ha cambiado de parecer por el hecho de que le martillean con falsedades y terminan por creerlas. Y entonces tenemos gente de derecha, hay muchos ejemplos de personajes distinguidos, que con el martilleo de la propaganda de izquierda han terminado por pedir perdón por lo que pensaban antes. Y han dicho, bueno, hay personajes que han estado cerca de ser presidentes de la República, que se han arrepentido públicamente y han dicho, si yo hubiera sabido, habría votado todo lo contrario siempre. Y han transitado desde la derecha hasta yo diría, la socialdemocracia. Tenemos un ejemplo que es nuestro querido Joaquín Lavín, que era un gallo de pelea en defensa de todas nuestras ideas, en defensa de la labor del gobierno militar, en fin, en los años 80, y hoy día está de socialdemócrata y habiendo pedido perdón muchas veces por haber pensado de otra manera antes. Entonces, esa es la gravedad, que no solo convencen a las nuevas generaciones, sino a las viejas generaciones, y los llevan a pedir perdón inexplicablemente, porque ¿cómo van a pedir perdón por haber llevado a Chile desde el último lugar de América Latina al primero? Eso es el colmo, pedir perdón por eso, por haber convertido un país que estaba al borde de una guerra civil, que el más optimista decía que iban a ser 500.000 muertos, como era el general Prats, y el más pesimista, que era el comandante Pepe, decía que tenía que haber 1 millón de muertos. Y al final los militares, con 3.000 bajas, parte de las cuales las infirieron los izquierdistas naturalmente, con 3.000 bajas nada más, que todas se produjeron el 60% casi entre septiembre y diciembre de 1973, pacificaron el país, lo convirtieron en el primero de América Latina, hicieron que en el mundo se hablara del milagro chileno, cambiaron los paradigmas incluso socioeconómicos de países grandes y antiguos como los Estados Unidos y Gran Bretaña, porque eso lo ha reconocido Niall Ferguson, de quien tú debes saber bastante, Nicolás. Niall Ferguson dice: los militares chilenos fueron los primeros en instalar este modelo. Thatcher y Reagan vinieron después. Entonces, ¿cómo nos van a borrar todo eso de una plumada? Yo lo encuentro insólito. ¿Cómo vamos a pedir perdón por eso? Lo encuentro insólito. Bueno, pero yo creo que hay mucha pereza mental. No sé el caso de Joaquín Lavín en particular, pero hay falta de preparación. La derecha siempre ha minimizado o dejado a un costado la importancia de la formación. Si recibimos un bombardeo ideológico falso, propagandístico, engañoso, bueno, preparémonos para enfrentarlo, desacreditarlos. Tenemos todos los argumentos. A ver, Chile constituye un esquema, la Constitución del 80, un organigrama político, institucional, económico, que no es reivindicado por la derecha, es reivindicado por la concertación, porque la concertación durante 20 años de gobierno consecutivo, más allá de algunas modificaciones accidentales, no modificó lo sustancial, y por eso Chile siguió creciendo y despegando, porque ellos, si bien eran gente que tenían el efecto de ser izquierdistas, no eran tan idiotas, no volvieron a las ideas de Luis Corbalán, a las ideas del dictador Salvador Allende,
O sea, continuaron con el envión del gobierno militar. Entonces, los reivindicadores tácitos del gobierno militar fue la Concertación, que durante 20 años mantuvieron ese sistema. Después, eso se empezó a desdibujar ya en la última etapa. Piñera fue, a mi juicio, un centrista tibio. Bueno, ya es otra parte de la historia. Pero esos 20 años, incluso cuando gana Piñera la primera elección, nunca simpaticé con Piñera, lo consideré algo parecido a Macri en Argentina. Pero cuando él gana, y yo me acuerdo el día que ganó, da un discurso y le agradece a la Concertación ante una multitud de derechistas muy masiva, le agradece los 20 años de gobierno. Por supuesto hubo una silbatina, se entiende, era una cuestión política, pero lo cierto es que ese envión no fue modificado sustancialmente por la Concertación. Entonces los primeros reivindicadores del gobierno militar, aunque no lo digan discursiva y verbalmente, son la Concertación. Oye, ahora Chile está en problemas graves, pero mientras eso ocurrió, después de que por un plebiscito democrático, después de 17 años, cualquier país se cansa de 17 años de un gobierno, saca el 45% de los votos, increíble, y gana la Concertación y dice, ¿qué vamos a volver? ¿A expropiar? ¿A armar el MIR? ¿A que venga Fidel Castro un mes a Chile a dirigir la revolución? No hicieron eso. Reivindicaron inconsciente o indirectamente al gobierno militar que satanizaron en la propaganda. Pero falta un antecedente, Nicolás, muy importante. Tú sabes que aquí en Chile, tú debes conocer ese libro de Stefan Zweig que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, que es muy entretenido. ¿eh? No, es muy entretenido porque son detalles, no detalles propiamente, porque son momentos históricos, pero situaciones que cambian el curso de la historia y que a veces son de un carácter más bien accidental y de menor importancia, pero cambian el curso de la historia. Y aquí en Chile tuvimos un momento estelar de la chilenidad, ya que no podemos aspirar a que el mundo entero conozca tan bien nuestra historia. Cuando don Patricio Aylwin, la noche en que ganó la elección de 1989, para el periodo 90-94, hizo una gran concentración en el Estadio Nacional y dijo un discurso en que habló de la reconciliación de los chilenos. Estaba el estadio repleto, la mayoría eran demócratas que habían votado por él, demócratas cristianos, muchos derechistas votaron por él también porque los derechistas siempre les encanta irse un poco al centro y hacia la izquierda porque dicen que eso es lo más sensato. Palabra que odio, esta sensato, porque sensatos son los que se entregan aquí en Chile. Bueno, estaba lleno de toda esa gente y había una barra comunista minoritaria, pequeña, pero como siempre la barra comunista combativa. Y entonces don Patricio Aylwin dice, quiero la reconciliación de todos los chilenos. Aplauso general. Quiero la reconciliación entre estos y estos otros, izquierda, derecha, políticos, independientes. Quiero la reconciliación entre civiles y militares. Y la barra comunista estalla en una pifia, en una silbatina estruendosa, porque son minoría, pero son ruidosos. Sí. Y entonces don Patricio, con mucho coraje, que le duró nada más que en el discurso, dijo, sí, señores, entre civiles y militares. Y ahí el resto del estadio, que era la mayoría, lo ovacionó. Pero ese momento estelar fue estelar porque don Patricio se asustó. ¿Y qué hizo en su gobierno? Les dio a los comunistas, a los violentos, toda clase de garantías y les dio lo que más anhelaban, persiguió a los militares. Los juzgó inconstitucional e ilegalmente a través de una comisión especial, porque no podía juzgarlos por los tribunales porque eran legalmente imposibles de imputar, salvo algunas personas aisladas que ya habían sido juzgadas incluso bajo el gobierno militar por excesos que habían cometido. Pero él no podía juzgar a los militares, al gobierno militar como un todo, y él lo hizo. Y lo condenó con la complicidad de algunos derechistas
de cuyo nombre no quiero acordarme, lo condenó ante el país y el mundo. Entonces, después les dio una cantidad de recursos. Tú no te imaginas, Nicolás, la cantidad que se les ha dado. Un ministro de Piñera dijo que habían recibido 6.000 millones de dólares en compensaciones todas las supuestas víctimas. Las víctimas eran terroristas a los cuales los militares les habían aplicado las leyes y los habían condenado. Y después les habían conmutado la pena por extrañamiento, que se llama el cumplimiento de la pena de presidio en el extranjero, donde la izquierda les garantizaba empleo en Europa, en fin, así que se iban felices. Tú sabes que en Chile no hubo exilio masivo de nadie, ¿eh? No hubo exilio. Los que llaman exiliados son estos que estaban condenados en las cárceles y se les conmutaba la pena por extrañamiento porque los jueces tenían esta contemplación favorable a la izquierda y entonces se marchaban a cumplir la pena en otro país, que en eso consiste la pena de extrañamiento, tener que ser desterrado del país, y allá los acogían con estupendos trabajos, así que se iban felices. Eso es lo que llaman el exilio, como una cosa terrible de los militares. Pero yo te digo, con los dedos de las manos puedes contar las personas a las cuales el gobierno militar expulsó del país, que fueron destacados personajes de oposición naturalmente y vinculados a la violencia, en particular a conspiraciones contra la estabilidad del gobierno. Así que el exilio no existió como tal, sino que estuvo constituido por estos más de 1.000 personas que estaban cumpliendo condena y que fueron después conmutados para irse al extranjero con la venia, digamos, jurídica del gobierno militar, porque eso lo decidían los tribunales. Así que toda esta fantasía sí la tuvo muy en cuenta don Patricio Aylwin, porque dijo, si yo no hago estas cosas, los comunistas van a hacer lo que han hecho siempre en Chile, atentar por las armas contra el régimen constituido. Que yo soy experto en la historia de Chile del siglo XX y he contabilizado no menos de 30 estallidos revolucionarios encabezados por la extrema izquierda, que han tenido distintas soluciones a lo largo de los años. Bueno, al solo Pinochet le hicieron 27 estallidos como el que hubo el 18 de octubre de 2019 aquí en Santiago, pero Pinochet tuvo la energía de ponerle término a cada uno de esos estallidos en un día o dos. Entonces, Aylwin quiso evitar eso. Él sabía que eso iba a pasar. ¿Y cómo lo hizo? Dándole toda clase de granjerías y poniéndole a los comunistas a sus pies una bandeja con los cuellos cortados de los militares. Y se admitió, en Chile se ha condenado, tenemos 200 presos políticos militares condenados ilegalmente, de los cuales la gente de centro y de izquierda casi no habla, y muchos de derecha tampoco se atreven a hablar. Porque yo cuando he hecho presente las ilegalidades de las condenas de los militares, me censuran. El colegio de abogados, que tenía mayoría en la directiva de gente de centro derecha, no me quiso publicar un artículo criticando un fallo específico de un ministro integrante de la Corte Suprema Demócrata y Cristiano, que condenaba ilegalmente a varios militares, a 5 militares. Entonces se practica hasta la censura de prensa en esa materia. La prensa acá no acoge eso. Entonces Aylwin se evitó molestias a costa de las arcas fiscales que le dieron todo el dinero que se pudo sacar para la extrema izquierda, y a costa de la justicia, porque los tribunales fallaron permanentemente para meter presos a los militares ilegalmente. Entonces, el momento estelar fue ese en que Aylwin decidió liquidar a los militares, privarlos de libertad y llenar de dinero a la extrema izquierda. Y en realidad hizo un buen negocio, porque los comunistas, que estaban felices de todo esto, no atentaron contra el gobierno de Aylwin, no le hicieron ningún levantamiento ni nada, porque estaban ricos, recibiendo con gran satisfacción las condenas de los militares, viendo que sus principales adversarios, los que les habían impedido hacer la revolución, iban a la cárcel. Así que lo dejaron tranquilo, y en general a los gobiernos de la Concertación también. Y a Piñera también lo habían dejado tranquilo, porque Piñera les dio todo lo que querían y más. Pero un día decidieron que ya era demasiado y que querían el poder. Y ahí le hicieron el levantamiento que obligó a Piñera a rendirse, levantar los brazos y entregar la Constitución.
Bueno, ahí Nicolás, a mí me preocupa más, te quiero hacer más Piñera que Elwin y los que lo sucedieron, porque se supone, a ver, Piñera, aunque venga de un centrismo vagaroso, No, si viene de la poco democracia claro, cristiana, Nicolás. de la Viene de la democracia democracia cristiana, cristiana. la democracia cristiana que le entregó el poder a la UP, o sea, la democracia cristiana ha sido lamentable para Chile. De hecho, yo estoy escribiendo un libro, algunos de ustedes saben que pienso, ya está muy avanzado. Hubo un libro muy famoso publicado en el año 68, Frei, el Kereski chileno. Claro, Fabio Vidigal. Fabio Xavier da Silveira. Vidigal, sí, Fabio Vidigal, exacto. Publicado por Tradición, Familia o Cruzada era el grupo de la época. Ya había en la democracia cristiana un ablandamiento, un arrodillamiento, un entreguismo, una postura totalmente izquierdizante, probablemente por la confusión del Concilio Vaticano II. No quiero irme por las ramas. Pero bueno, la democracia cristiana le entrega el poder al miserable de Allende, al dictador. Porque Allende fue un dictador, porque acá me gusta decir esto. Allende accede por la vía del voto, es un dictador minoritario, sacó un tercio de los votos, lo que pasa es que los demócratas cristianos después le dieron con el estatuto de garantía, le hicieron firmar unos papeles falsificados, donde él se comprometió a respetar libertades que obviamente violentó. Pero bueno, accede al poder. Ahora, el acceso al poder mediante el voto, aunque él haya sido minoritario, no le garantiza no le da un aura. O sea, a ver, Hitler, Mussolini, Perón, Hugo Chávez, Maduro, dictadores que tuvieron un aval popular de origen, está lleno. Allende fue probablemente uno de los pioneros de eso. Y Allende, en el ejercicio del poder, engendró una dictadura que la Contraloría, que el Congreso de la Nación, que la Corte Suprema determinaron que era un usurpador, un presidente ilegítimo fuera de la Constitución. Y ejerció una dictadura castrocomunista solventada por la Unión Soviética, con el GAP, con guerrilleros del exterior y con guerrilleros propios. Bueno, había que sacarlo, era legítimo, estaba bien. Además había empobrecido a Chile, dividido a Chile. Él reconocía que no había ni pan ni harina para 2 o 3 días. Era una catástrofe, no había derecho de propiedad, y si no hay derecho de propiedad, por consiguiente, no hay libertad. Y después nos encontramos, yo que he ido a Chile muchas veces, con que está en la Casa de la Moneda. La estatua, digamos, elogiosa y conmemorativa. Bueno, eso es un gran trabajo de la izquierda por glorificar a un maldito, a un maligno, pero las nuevas generaciones no van conociendo y satanizan a quienes impidieron ese proceso negativo y llevaron a Chile a ser el mejor país de América Latina, porque Chile yo creo que fue el único país de América Latina que, podemos discutirlo o no, pero llegó al primer mundo o casi al primer mundo. ¿Gracias a qué? Gracias a que el proceso de la Unidad Popular fue interrumpido el 11 de septiembre del 73 y de ahí en adelante se llevaron a cabo una serie de transformaciones enormes que costaron mucho tiempo y que continuó la concertación. Entonces, bueno, estoy trabajando en eso, estoy trabajando en Allende, sobre todo. Oye, una pregunta que quiero hacer. Como tú bien sabes, ¿no es cierto?, desde el 18 de octubre del año 2019, Chile está viviendo un proceso revolucionario muy radical y muy violento, organizado, avalado y financiado por la izquierda dura chilena y apoyada por fuerzas internacionales, principalmente provenientes de Cuba y Venezuela. Esto ya está demostrado, no es ninguna novedad. Esto nos tiene sumido en un proceso que pretende destruir la institucionalidad, los valores y los símbolos patrios de nuestro país. Proceso que involucra un intento de cambio de constitución, proceso en el cual estamos insertos hoy. Te hago las siguientes preguntas. ¿Qué relación tiene este movimiento chileno
con los procesos similares vividos en Ecuador, Colombia y Perú? ¿Y cuáles son los reales propósitos que persiguen estos grupos de extrema izquierda? Bueno, a ver, acá estamos entrando en el plano de las especulaciones, porque si Sí. había algo exitoso que se oponía al Foro de San Pablo, era la famosa Alianza del Pacífico, o el nombre que le quieran poner, que contemplaba Perú, Colombia, Chile. Bueno, y evidentemente en un año específico hubo una serie de manifestaciones por causas absurdas, accidentales, secundarias. Pero eso a mí no me preocupa. A mí me preocupa lo que hoy señalaba Hermógenes. Me preocupa el corrimiento de la derecha hacia el centro y el entreguismo, la tibieza. Pues no puede ser que un presidente que llega con el voto de la derecha por una revuelta estudiantil le entregue a la Constitución Nacional. A mí no me preocupa Boric. Boric podrá ser un drogadicto que está presentando su examen de orina a todos lados para tratar de demostrar que no lo es. No me interesa su vida personal. Podrá haber sido alguien que tiene problemas mentales, como él lo confesó y no se pudo recibir en la facultad. Podrá ser un mal presidente. Bueno, pues, todos los países tienen malos presidentes. Un mal presidente dura 4 años y se va. El problema de Chile gravísimo es la convención constituyente, porque cada cuánto se cambia una constitución, 1 o 2 veces por siglo. Entonces, si la convención constituyente triunfa, hace de Chile un estado fallido porque le da a cada supuesto pueblo originario su propia normativa, su propio territorio, con sus propias leyes, con su propia autonomía. ¿Quién va a invertir en Chile? Tenemos al Partido Comunista, tenemos un Estado plurinacional, etcétera, etcétera. ¿Quién va a invertir en Chile? ¿Quién va a apostar por Chile? Se va a generar un empobrecimiento, una desinversión, una caída del consumo, de la calidad de vida, pérdida de libertades, pérdida de seguridad jurídica. Está al borde. Chile, hay que hacer una cruzada en los meses que quedan, concientizadoras, para rescatar la Constitución del 80, no para hacer una tercera vía, como dijo algún imbécil, algún derechista acobardado, porque cualquier modificación que avale la derecha va a ser una modificación al servicio de la izquierda, o sea que va a ser un retroceso en la institucionalidad y constitucionalidad de Chile. Acá hay que mantenerse firme a capa y espada y concientizar a la multitud. A ver, no somos tan pocos. Kast sacó el 45% de los votos, no es que somos tan pocos. Votó el 47% de la gente, ahora es obligatorio. Bueno, depende de la militancia, de la concientización, de la comunicación, del buen debate y de que la derechita cobarde, como dice Santiago Abascal, el líder de Vox, atraerlas, sumarlas, que dejen de ser idiotas útiles, que se sumen al bando intransigente, una santa intransigencia. Esta Constitución es la que le permitió a Chile ser el país que es. Entonces la Constitución no es un problema, es un invento que le arrancaron al imbécil de Piñera, al cobarde de Piñera, que le arrancaron agentes estudiantiles, activistas. Bueno, tenemos que trabajar, estamos en tiempo de emergencia. Militancia full time hay que hacer, en las calles, en las redes, cada uno desde su puesto de combate. Mira, Nicolás, tienes toda la razón, y en este momento tú sabes que se han publicado 9 encuestas de distintas características, pero son unánimes en un sentido, de que por más de 10 puntos triunfa el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre. Sí. O sea, esta película de horror se termina el 4 de septiembre, porque ahí que entra en vigor la Constitución de 1980 modificada con el beneplácito de la izquierda muchas veces, 234 modificaciones. Tú sabes que en el año 89 se hizo un plebiscito sobre la Constitución acordado entre el gobierno militar y la Concertación, que aspiraba a llegar al poder y llegó. Y en ese plebiscito votó un número récord de chilenos que no van normalmente a las urnas, pero fueron, y el 90,25%
aprobó la Constitución. Entonces, cuando dicen es una Constitución hecha por 4 generales a espaldas del pueblo, no, tiene una aprobación comprobada y aceptada por todos los sectores de 90,25%. Entonces, la legitimidad popular y democrática de la Constitución de 1980, modificada por Lagos en 2005, es irredarguible. No hay, solo la ignorancia permite, el ignorante que dijo que había sido hecha por 4 generales es naturalmente Gabriel Boric. El tipo este es realmente increíble. Tú sabes que él mandó un Twitter ayer, un tweet, en que decía, las revoluciones nunca se han hecho en medio de flores y violetas. Aquí estamos en una revolución que ha tenido sus problemas y yo me pongo a la cabeza de ellos y se ha hecho con rebeldía y con fuerza, y yo le digo a los chilenos que están en ella y a los inmigrantes que están llegando a ella que cuenten con todo mi apoyo y mi entusiasmo. Eso lo dice el que está encargado de mantener el orden público. O sea, el caos está presidido por el encargado de combatir el caos. Bueno, este Twitter tuvo la particularidad de que alrededor de las 10 de la mañana ya había sido sacado. Yo que soy tuitero creía que no se podía sacar un Twitter, pero parece que cuando tú estás en La Moneda puedes hasta sacar Twitter si quieres. Y lo suprimieron. Bueno, pero se conoció, se viralizó. Hermógenes, que no tenemos que perder de vista. Más allá de que Kast perdió en las generales, Boric perdió en la primera vuelta. O sea que los convencidos por Boric son un 20 y pico %, porcentaje que debe haber disminuido después de haberlo visto gobernar estos días, estas semanas, que es realmente una calamidad. Entonces, ahora, nosotros no tenemos que dormir, tenemos que trabajar con toda energía, con toda claridad, difundiendo, retrucando, argumentando. Vi con lamentable ánimo que un senador republicano pretendía una tercera vía. Parece que después la Cámara de Diputados se demarcó. El Partido Republicano tiene que ser una valla infranqueable y tiene que sumar a la derechita cobarde, dispersa, dialoguista, con todos estos energúmenos. No existe ninguna constitución plurinacional en el mundo exitosa, ninguna de estas porquerías latinoamericanistas, izquierdizantes y disolventes que generen prosperidad, movilidad social, tecnología, libertad, nada de la nada. Entonces, Chile es el ejemplo claro de la prosperidad. El único país de América Latina que logró llegar al primer mundo con una constitución y con un sistema que convalidó la concertación. Hay que concientizar a la gente. No hagamos experimentos destinados al vacío. Si Boric es un imbécil, bueno, tendremos un imbécil durante 4 años. Oye, perdóname, pero Nicolás, pero si Boric, que es un imbécil efectivamente, es el presidente de la República en una república presidencialista, ese es generalísimo de las fuerzas de aire, mar y tierra, y es el tipo que tiene más poder en Chile y está a la vez a la cabeza de la revolución para destruir todo el poder que él tiene. Entonces, dime tú si no es para alarmarse que el jefe de la revolución sea a la vez el jefe de la República y de las Fuerzas Armadas. O sea, tiene en su mano todos los poderes. El poder es para alarmarse muchísimo, pero si logramos ganarle la convención, Boric queda políticamente muy debilitado, muy disminuido. Hay un intelectual chileno que ustedes deben conocer mucho mejor que yo, que lo escuché el otro día en un video, en un reportaje, Axel Kaiser. Él decía, si Boric pierde, el golpe político es tan grande que hasta peligraría la continuidad de su mandato. Entonces tenemos que movilizarnos políticamente para que pierda la convención. Si eso ocurre, obtendremos una gran victoria, una victoria enorme, y Boric quedará empequeñecido, condicionado, debilitado, minoritario. De hecho, es un presidente minoritario. ¿Cuánto sacó en primera vuelta Boric?
La segunda vuelta fue 25%. consecuencia de que los sectores de la centro derecha, cobarde, pasiva, dialoguista, pancista, como le decimos en Argentina, no han actuado y no han fomentado una militancia activa para ganar las elecciones. Probablemente la izquierda sea mucho más activa que nosotros, es probable. Y por eso ganen más elecciones. Ahora, no tienen un solo caso exitoso para exhibir. ¿Qué política de izquierda exitosa pueden exhibir? Las únicas veces que la izquierda puede exhibir gestiones exitosas han sido aquellas en las cuales precisamente no aplicaron política de izquierda, por lo menos en el plano económico. Eso le pasó a la Concertación. Tuvo un 20 años de crecimiento porque no volvieron a las imbecilidades de la Unidad Popular, sino que continuaron con el envión que les dejó el gobierno militar. Pero para enterarse de todo eso hay que tener cierta cultura política, y aquí hay nuevas generaciones. Tú sabes que el 70% de las mujeres menores de 30 años votaron en segunda vuelta por Boric y no por Kast. Tú sabes que había columnistas de izquierda del Mercurio, una señora aristocrática y de gran fama intelectual, que decía, es que José Antonio Kast no se sostiene, un hombre que tiene un solo matrimonio y 9 hijos, es anticuado, no se sostiene. Esa gente votaba por Boric, ¿eh? Entonces tú tienes aquí un fenómeno inimaginable, hay mucha gente imbécil, si ese es el problema, ¿eh? Fíjate tú que aquí en este momento la vanguardia del rechazo a la Constitución no está constituida por derechistas, está constituida por excomunistas que han visto la luz, que son las mejores plumas del país y que escriben en el Mercurio. Te puedo nombrar Sergio Muñoz Romero, Christian Banken, que ahora él se llama Amarillo, o sea, ha cambiado de posición y está por el rechazo. Rodríguez Elizondo, que era un distinguido comunista, y yo lo sé porque yo era compañero de curso de él en Leyes, donde era más comunista que quién sabe qué, ¿no? Y después cuando yo era diputado de derecha, el 73 no me saludaba porque él era comunista y parte del régimen. Bueno, este hombre ahora es un arrepentido de todas sus ideas y está criticando todo lo que hace la convención. Y entonces lo que tenemos en la derecha es falta de gente que se juegue realmente ante la opinión pública. Aquí en Chile tú no puedes decir qué bueno fue el gobierno de Pinochet, tú no puedes decir eso. Yo digo eso y soy un exiliado en mi tierra. A mí nadie me puede entrevistar, nadie me puede dar espacio. Yo tengo mi blog, pero a mí no me dan cabida en los diarios. Bueno, mandé una carta al Mercurio esta mañana justamente desafiando a Banken. Espero que mañana Banken tenga que contestar y salga la carta, porque hoy día aparece Christian Banken, que era un hombre de extrema izquierda en el gobierno de la Unidad Popular, haciendo confesiones, pero en este momento él está muy alarmado por lo que ha pasado en la convención. Entonces, esa es la fuerza que tiene el rechazo para constituir una mayoría. Pero ¿qué fuerza tienen ellos? Que como se ha logrado llevar a una mayoría a la imbecilidad, le dicen, usted va a tener salud excelente y gratis, va a tener educación excelente y gratis, va a tener pensiones el doble que las actuales y su salario va a ser 70% más que el salario mínimo actual. Y todo eso la gente lo cree. Entonces, en el fondo es una marraqueta que resulta difícil, una marraqueta imaginaria porque no es real, que resulta difícil para el electorado renunciar a eso, porque el electorado no tiene idea de la elaboración histórica, del carácter de los gobiernos en el resto del mundo. Le llega poco. Tú sabes que aquí en la mitad de la gente no habla nunca de política, en su casa ni en ninguna parte. Si tú haces una encuesta te lleva a ese resultado. No sabe nada de política. Entonces esa masa va a votar porque le dicen excelentes clínicas, excelentes colegios para sus hijos, excelente salario para usted y excelente jubilación. Y se lo cree todo. Y después no se lo dan, naturalmente, que es lo que, bueno, es lo que pasó con Allende. Y vino la desilusión. Porque me gustaría añadir una sola cosa más, porque estoy hablando demasiado y me doy cuenta. No. Al final del gobierno de Allende,
Esto es interesante que lo sepas, Nicolás. La fuerza que lo derrocó fue la mayoría popular. ¿Por qué? Porque la gente no encontraba los artículos esenciales en las tiendas, ni en los almacenes, ni en los supermercados. Y estaba en estado de desesperación porque, como dijo el propio Allende alrededor del 9 de septiembre del 73, queda harina para pocos días más, o sea, no había pan. Y ya cuando no hay pan, la gente se desespera. Entonces, eso provocó que toda la representación parlamentaria de centro-izquierda votara por poner término al gobierno de Allende y llamar a los militares porque era lo que el pueblo le pedía, sus bases. Por eso que hasta diciembre del 73, Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin, que después crucificó a los militares, defendían a los militares y decían, yo no los critico por las muertes que ha habido, que como les digo fueron el 58% de todas las muertes de los 17 años, se registraron esos meses. Bueno, en ese tiempo Aylwin decía, yo no critico a los militares por lo que está pasando porque ellos están recibiendo el fuego. Desde detrás de mi escritorio yo no puedo criticarlos. Entonces, lo que pasó en Chile fue que la gente, ante el desastre económico, se dio vuelta y pidió poner término al autor del desastre, al gobierno del autor del desastre, que era Allende. Ese punto me interesa a mí que quede claro que no fue que yo era diputado, así que era uno de los representantes del pueblo. Bueno, el electorado mío me pedía justamente que llamara a los militares. Y fue la votación en la Cámara la que decidió llamar a los militares porque fue explícita. Poner término a la situación. Hay un libro muy, muy bueno que atesoré, me han regalado dentro de mis investigaciones. Eudosio Rabines, creo que se llama el autor, un peruano, que se llama El rescate de Chile. Un libro que, según por lo menos la edición que tengo yo, del 74, del 75, bueno, no me acuerdo. Donde él dice, Allende no padeció una derrota militar, sino una derrota popular. Y cita la huelga del teniente y la cantidad de adhesiones de todos los gremios a esa huelga, la huelga de los camioneros y la cantidad de adhesiones múltiples de toda la chilenidad, los cacerolazos de las mujeres, que llegaron a ser 200.000 personas, solamente mujeres. Allende, inclusive, él narra casi con prosa poética la soledad de Allende cuando se genera el alzamiento del 11 de septiembre, legítimo alzamiento. Nadie salió en defensa de Allende, solamente los terroristas del GAP, que eran una organización criminal que él creó, que no era coincidente con la custodia presidencial legal, una banda de asaltantes marxistas que él creó, de los cuales había cubanos, y que le hicieron operaciones de inteligencia, cazaron a su hija y se la llevaron. Bueno, no quiero irme por las ramas. Esos guerrilleros y terroristas que estaban ahí adentro eran los únicos que estaban ahí disparando. No hubo reacciones populares ni armadas, hubo un silencio hermético. Y dice Eudosio, creo que es el nombre, es un nombre que en Argentina no se conoce. Eudosio dice, ahí Allende se debe haber sentido más solo que nunca. Hizo un desastre. Quiso hacer una revolución que no la logró consumar del todo. Fue un pelele de Fidel Castro, un pelele de la KGB, agente de la KGB desde 1961. En el año 1953, lo tengo en el libro que estoy haciendo, los discursos de Allende reivindicando la figura del genocida Stalin, porque se había muerto en el Teatro Baquedano, que tengo entendido no existe más. Bueno, Allende era un personaje siniestro, antidemocrático. Tan antidemocrático era que la democracia cristiana le hace firmar la garantía jurídica, el estatuto de garantía para que cumpla con la libertad y la democracia. ¿Por qué le hacen firmar eso? Porque le conocían su beta totalitaria. Y él firmó por astucia y con trampa, tal como él mismo se lo confesó a Regis Debray en reportaje que está en internet. Era una táctica, la idea era llegar al poder a cualquier precio, le firmé lo que querían. Y instaló una dictadura comunista legítimamente destituida.
destituida fácilmente, porque no hubo reacción nacional, no se partió el ejército, no se partieron los carabineros, no se partió la marina, no se partió la fuerza aérea, no hubo movilización popular. Allende estaba arrinconado por el desprecio legítimo de la chilenidad. Bueno, eso hay que decirlo. Bueno, ese libro de Eudosio Rabines, justamente me acaban de dar el dato de cómo adquirirlo, porque yo no lo conocía y supe que existía y pregunté y me mandaron el dato. Se puede comprar por internet fácilmente. Parece que es un gran libro, según me han dicho. Yo lo leí. Y revela todas las verdades. Lo tengo acá y te puedo llevar una fotocopia del libro a Chile. No, si yo lo voy a encargar por internet, se baja en el computador y está disponible fácilmente. Se ha comprado mucho últimamente en Chile. Y eso que le faltan muchos datos posteriores, porque es un libro de la década del 70. Muchos datos posteriores, como por ejemplo, no sé, los vínculos de Allende con la KGB, los vínculos de Allende con el castrocomunismo. Claro, porque eso está documentado. Eso sucedió después con la deserción de Dmitry Mitrokhin de la KGB, claro, que era muy importante en el KGB, y escribió un libro que se llama El mundo estaba yendo en nuestra dirección, en asociación con un escritor norteamericano. Y reveló ahí en detalle, tú sabes que el alias de Allende en el KGB era líder. Sí, Él señor. tenía una chapa en el KGB. Y detalla las cantidades de plata que le dieron, que en términos de hoy suenan muy poco porque eran $50.000 o algo así, pero eran $50.000 de esos años, que eran pero para esa época, cerca de millones hoy día. Y detalla muy bien cuánto le dieron, cuál era el alias de él, y hasta Allende se daba el lujo de pedirles que le dieran estas matrioshkas rusas, finas para su colección, y se las proporcionaron. Esas matrioshkas son las muñecas que van dentro de otras, o sea, llevan dentro otras muñecas, hasta llegar a la más chica, y que son muy finas y muy caras. Bueno, también se las procuraron cuando Allende se las pidió. Da muchos detalles pintorescos. Libro de... No, lo tengo muy en claro. Y hay otro libro, lo que pasa es que, claro, son libros editados por editoriales domésticas, artesanales, porque no forman parte del establishment masivo. Hay un libro muy interesante de un ensayista italiano, Mario Spataro. Ah, sí, Mario Spataro circuló mucho y se ha vendido mucho en Chile porque lo editaba Alfonso Márquez de la Plata, que había formado justamente una editorial para publicar libros de nuestras ideas. Y él tradujo y consiguió los derechos de Spataro, porque se murió Spataro después de haber escrito el libro, y Alfonso con la viuda negoció los derechos y lo publicó en Chile y se vendió mucho. Ahora, ¿tú has vendido muchos libros con tu último trabajo? Sí, yo llevo 3 ediciones y ahora estoy preparando una edición popular. Justamente estaba hablando con mi hijo que tiene una imprenta para que hagamos la historia de la Revolución Militar Chilena 70-73 en una edición popular barata, en papel barato y con menos interlínea y tipo más chico, pero para que llegue a todas partes, digamos. A pesar de que ahora ya la gente lee pocos libros y lee más en internet. Hermógenes, siendo que tú te manejas dentro de tu casa, no haces presentaciones, no te expones en los medios, sin embargo has vendido una cifra muy considerable. 3 ediciones. Sí, además no tengo prensa y no tengo acogida en la opinión pública, porque aquí hay mucho miedo de decir Pinochet. Si tú dices Pinochet, tienes que mirar para todos lados para que no te vayan a acusar de algo. Y yo el único que defiende a Pinochet soy prácticamente yo. Yo no conozco a otro que diga el gobierno de Pinochet fue un gran gobierno y la obra de él fue el mejor presidente de la historia de Chile. El único que podría decir eso fuera de Nicolás Márquez, Paul Johnson. Paul Johnson lo dice en su libro Héroes,
Sitúa a Pinochet entre los héroes de la historia porque dice yo conozco los hechos. Bueno, pero aquí en Chile no, aquí en Chile es peligroso hasta decir la palabra Pinochet te hacen callar. Así, acá está el libro de Paul Johnson. Gran libro. Gran libro. Miren, si me dan la licencia, si me dan la chance, quiero decir que el 13 perdón, el día 13 voy a estar en Temuco dando una conferencia en el Hotel Dreams. El 14 voy a dar una conferencia en Concepción. No recuerdo ahora, tendría que fijarme muy bien en mis redes, a ver el flyer, si me permiten, porque quiero aprovechar, porque nos está viendo mucha gente, y también gracias a Andrés, con la cantidad de gente que lo sigue, y gracias a la participación de Hermógenes, que evidentemente tiene una playa de fans. El 13 en Temuco, el 14 en Concepción y el 15 en Santiago. Las entradas se consiguen en una página de internet que se llama lavatallacultural.cl, lavatallacultural.cl. Y para asistir no hace falta tener la vacuna, solamente un PCR negativo. Yo voy a estar ahí, voy a tocar muchos temas, voy a hablar de la nueva derecha, de la batalla cultural, y voy a dedicarle un espacio a este tema que nos estamos ocupando, porque es coincidente con el libro que estoy terminando. De hecho, no lo terminé porque me aboqué a escribir a preparar estas conferencias. Oye, Nicolás, lo tengo redondeado. Me parece excelente la gente está preguntando si ojalá se tome nota y vaya gran público a todas las conferencias tuyas. Bueno, entre tanto aquí estamos... perdón, no te oí. ¿Cómo? Es que parece que Andrés dijo algo, pero no le oí lo que dijo. No, lo que pasa es que la gente, Nicolás, te está preguntando en el chat, ¿cuánto estás en Santiago y en qué local? Bien. En Santiago sé que puede ser el espacio Riesco. Sí, hay un lugar así. Sí. Ahí está en Santiago. Tiene que ser ahí, el espacio Riesco. ¿Qué día? Creo que a las 6 de la tarde. ¿Y qué día? El 15. El 15 a las 6 de la tarde. Todos donde Nicolás Márquez en Espacio Riesgo. Ahora, vas a tener una gran concurrencia. Sí, yo estoy distribuyendo los flyers de tus conferencias a todos los seguidores del canal. Así que seguramente yo se los voy a mandar. Yo creo que mañana, pasado mañana, ya mando todos los flyers para que la gente sepa dónde, en qué ciudad, en qué local y qué día Nicolás va a estar dando sus conferencias. Así que en lavatallacultural.cl está todos los datos, todos los detalles, que es una página que me dieron. Sí. Y estos temas van a ser tratados, porque precisamente gana el Partido Comunista, una coalición de extrema izquierda capitaneada por un ignorante, un agitador panfletero, que llega al poder por la cobardía de Piñera, por la cobardía del centrismo y de la centro derecha. Una vez hay un periodista de Argentina, ya murió, que se llamaba Carlos Manuel Acuña, que escribió muchos libros sobre la guerrilla y el terrorismo en Argentina. Y una vez le pregunto, Carlos Manuel, ¿tú te consideras alguien de centro derecha? Y me dijo no, porque por el centro penetra la izquierda. Y me dejó una enseñanza de vida. Muy bien dicho. Todo ese centrismo es funcional a la hegemonía izquierdizante que avanza, no en Chile, en todo el continente. El problema que tiene Chile, gravísimo, es que le pretende modificar la Constitución.
Por ejemplo, Argentina está gobernada por un imbécil también. Alberto Fernández es una calamidad, una caricatura, no tiene poder. Es el único caso en la historia en la cual la vicepresidenta elige al presidente. No tiene poder propio, le sacan los ministros. La Argentina es un país en un retroceso. El otro día escuchaba a un reputado analista político de Chile, no recuerdo el nombre, quejarse lastimosamente de que Chile tiene un 12% de inflación anual. Bueno, Argentina tiene el 80%. Entonces, bueno, es que aquí vamos en camino hacia allá. Entonces, la ventaja que tiene Argentina, a pesar de ser un país que viene retrocediendo hace muchos años y Chile viene creciendo desde hace muchos años, es que este energúmeno, el kirchnerismo y el peronismo están terminados políticamente, por lo menos para la elección del año que viene. Está clarísimo que el año que viene no ganan. Entonces la Argentina puede ser una mosca blanca dentro de un continente teñido de rojo. Pero el problema que tiene Chile no es Boric. Boric es un personaje más, durará 4 años, gobernará mal. El problema es la convención. Si logramos ganar la convención, solucionaremos el problema y tendremos que aguantarnos a un personaje menor, inculto, con ideas confusas, mal manejado, mal maniobrado, debilitado en su poder después de la derrota en la convención, y bueno, habrá que tener paciencia y después redoblar la apuesta militar y ganar. El grave problema es que ellos ganen la convención. Esa es la madre de todas las batallas. Bueno, por suerte las perspectivas son Así buenas. es. Como te digo, todas las encuestas coinciden en darle una ventaja superior a 10 puntos al rechazo, porque la gente se ha dado cuenta de que esto es un verdadero descuartizamiento, desmembramiento del país. Y eso obviamente está inspirado por minorías que han tenido preferencias y que manejan la convención, como son las minorías provenientes de razas étnicas que son relativamente pequeñas en número. Si aquí el 87% de los chilenos no tenemos etnia originaria, entonces el 13% está manejándose para tener toda clase de privilegios. Y el último horror que han hecho es ya poner en la Constitución que estas etnias van a poder recuperar sus territorios. Ya han establecido un articulado para prácticamente apropiarse del territorio que ellos elijan dejar para sí, a título de que lo va a decir la Constitución. Ya fue aprobada una norma en el Pleno en ese sentido, que lo llaman recuperación de territorios. Entonces eso pone en tela de juicio no solo los territorios que son de propiedad de particulares en la macrozona sur, sino en todo el país. Si esto tiene perspectivas que son inimaginables. Algunos han pensado que con el reconocimiento a la raza aymara, Bolivia podría conseguir una salida al mar a través del territorio aymara que se arme en el norte. Pero yo les he dicho, cuidado, no se engañen, porque los aymaras son completamente de derecha. Y en la ciudad aymara que hay en el norte, en la frontera con Bolivia, que se llama Colchane, el rechazo a la nueva constitución triunfó con el 74% en el plebiscito de entrada. Entonces ahora prácticamente debe haber unanimidad de los aymaras para que no haya una nueva constitución y no entren en este juego. Aparte había un problema. Yo escribí una biografía sobre Evo Morales en el 2012. Sí. Evo Morales es un capo narcotraficante, ¿no?, que lo llevó al poder, es un narcodictador. Bueno, ahora fue exiliado en la Argentina, ¿dónde si no? Y después volvió, destituyeron a la presidenta interina, Áñez. Pero lo que quiero decir es esto: una tribu de determinada etnia cometía un delito contra otra tribu de otra etnia, le robaba o mataba a alguien, y luego no se sabía cuál era la legislación aplicable, si la de la etnia agresora, la de la etnia agredida o la aplicación de la Constitución General.
un desastre jurídico, una inseguridad, una incertidumbre. Terminaban las diferentes tribus peleándose en una suerte de guerra, de microguerra civil. Es un desastre. ¿A dónde pretenden llegar? Y esto además infectado de garantismo abolicionista, de feminismo, de los grupos ideológicos del ecologismo, de los grupos ideológicos del derecho humanismo. Esto es un izquierdismo que hay que combatir con toda la fuerza del espíritu. Ahora, que tengamos 10 puntos de ventaja, 10 puntos de ventaja en las encuestas, no hay que dormirse. No. Tenemos que seguir vigilantes, aumentar eso, garantizarlo, porque además quien cuenta los votos tampoco es una entidad confiable. Bueno, ahí el gran secreto es tener un apoderado en cada mesa. Y con un apoderado en cada mesa y una buena organización, tú puedes tener tu propio cómputo. Claro. Y eso tiene que coincidir con el oficial del CERVEL. No sucedió así en la última elección presidencial porque quedaron muchas dudas, quedaron lo que llamaban mesas descuadradas, en que los votos que se habían comprobado en la mesa después no aparecían en el CERVEL y eran en perjuicio de José Antonio Kast. Claro. Los casos no explicados perjudicaron a José Antonio Kast, así que hay que estar muy vigilante con eso. Pero yo supongo que habremos aprendido algo y que lograremos tener un apoderado en cada mesa. Y sí, yo creo que se va a lograr eso. Yo creo que esta vez sí. A Boric lo votó el 20 y pico % de la población y hoy debe tener menos aprobación todavía. Tengamos conciencia de que somos mayoría, hagamos militancia, hagamos una cruzada. Démosle un golpe brutal a este régimen, al Partido Comunista y a sus lacayos. Y recuperemos la Constitución del 80 y que Boric cumpla su mandato como pueda y que luego aparezca en Chile un nuevo amanecer. Nicolás. Mira, yo creo que con las políticas que él pretende aplicar, lo que va a suceder es lo que sucedió en 1973, que va a haber una mayoría popular que va a exigir ponerle término a esto. Bueno, y si llega al final de su mandato va a haber una mayoría popular que va a elegir a un gobernante justamente de las ideas opuestas, o sea, partidario de la libertad, que en el fondo es el gran valor que consagró la Constitución de 1980, y por lo tanto una economía libre, una sociedad libre y por lo tanto una sociedad próspera. Yo creo que la gente está aprendiendo y en estos años va a aprender un poco a golpes, pero sí va a aprender y va a reaccionar. Siempre ha sido así en Chile. Siempre después de un fracaso izquierdista ha venido un gobierno de derecha. Y el último caso que se presentó fue justamente cuando el pueblo le pidió a sus representantes en la Cámara de Diputados que le dijeran a los militares que pusieran término a las situaciones existentes. Y los militares se demoraron 15 días y lo hicieron. Así es. Oye, Nicolás, antes de que nos vayamos, me gustaría que tú les dijeras a nuestros auditores cómo te conseguiste la información, cómo te documentaste para tu nuevo libro sobre Salvador Allende, cómo estructuraste el libro, cuándo aparece en el mercado para comprarlo, porque yo creo que todos están interesados en eso, y también a qué conclusiones llegaste con respecto a Salvador Allende, así a grosso modo. No, documentación tengo un montón. Siempre me interesó el tema chileno, siempre me apasionó el tema chileno, he comprado infinidad de libros, pero documentación a rabiar. Incluso hoy hemos nombrado muchos autores, pero nos olvidamos de alguien muy interesante y revelador como Víctor Farías, que ha hecho unos trabajos sumamente útiles. Y hay escritores argentinos que también han escrito sobre Allende denunciando lo que fue. O sea que, y tengo libros a favor de Allende también, sí, claro. Escritos por Joan Garcés, por los alcahuetes que él tenía en su momento. Pero tengo toda la documentación. Además, hay una cantidad infinita de documentales, todos a favor de Allende, pero que ponen de manifiesto sus expresiones, sus aspiraciones, su ideología. Cuando él se jacta
de tener el libro del Che Guevara firmado por el Che Guevara, que era un asesino serial, un fusilador, que le dice a Salvador Allende, quien por otros métodos quiere llegar a nuestros mismos objetivos, o sea, una dictadura comunista. Los otros métodos no sabemos bien cuáles son. Bueno, sí, sería la democracia, que nunca respetó, las instituciones, que nunca respetó, la guerrilla, que él apoyó, avaló e indultó. Es decir, era una cosa mixta para la época, una cosa extraña, pero claramente fuera de la ley, donde había crimen político, donde había expropiaciones. Era un dictador, era técnicamente un dictador comunista. No existe caso diplomático en la historia de que venga un presidente extranjero, que no era un presidente, sino un tirano, como Fidel Castro, a quedarse un mes entero en Chile. ¿Qué hace un mes entero en Chile? El propio Allende estaba incómodo porque se sentía empequeñecido. Él se había convertido en el vicedictador porque el dictador de Chile era Castro. A esto sumándole todos los vínculos con la Unión Soviética y la KGB. Entonces, a ver, no apoyar el pronunciamiento del 11 de septiembre implica, por añadidura, avalar una dictadura comunista. Claramente. Porque no apoyar la interrupción de ese régimen, que era una dictadura comunista, no apoyar esa interrupción implica avalar la continuidad de ese sistema. Entonces, que no nos vengan a correr los izquierdistas con el pinochetismo, con el golpismo. No. O sea, tenemos que cambiar el paradigma de la discusión, tenemos que llevarlos a esa discusión, tenemos que ponerles arriba de la mesa esa información, sobre todo a las nuevas generaciones, y darles argumentos a los políticos de derecha, que hoy lo señaló Hermógenes, se arrodillan, se piden perdón, porque no están capacitados, no se han preparado, son víctimas de la propaganda y de su pereza mental, que no ha tenido el ánimo de decir, no, pará, yo voy a estudiar esto para contrarrestarlo, no lo han hecho. Entonces, terminan siendo funcionales a la hegemonía historiográfica izquierdista, y entonces las nuevas generaciones, ignorantes del pasado, terminan votando por Boric. Bueno, eso hay que revertirlo, eso es la batalla cultural, de eso voy a hablar en estos días en Chile. ¿Cuándo sale tu libro? Bueno, iba a salir mucho antes, pero cuando me invitaron a hablar de estos temas, tuve que dejar el libro y tuve que abocarme a preparar las charlas, pero yo calculo que este semestre. Perfecto. Y yo sé, me contó un pajarito que Hermógenes tiene una editorial, así que a lo mejor tengo una editorial para publicarlo. Sí, mi editorial es pequeña para una gran obra como la tuya, pero aquí la distribución de un buen libro hay que hacerlo con editoriales grandes. Yo los míos los distribuyo a través de Zigzag, que es una gran editorial, y es muy eficaz en poner el libro en todas partes, ¿no? Porque las pequeñas editoriales carecen de un aparato adecuado de distribución de los libros, que es el secreto de la venta. Pero yo te recomendaría, para la impresión, te puedo dar datos, pero tú seguramente en Argentina debe ser más barato imprimir un libro que en Chile. Mucho pero más barato. La distribución, ¿no? ¿Crees tú? No, Argentina es mucho más barato, está devaluada la Argentina. A ver, un libro en Chile, ¿cuánto vale? ¿25, 30 dólares? Bueno, en Argentina vale, y como máximo, como una barbaridad, 8, 9 dólares. Claro. ¿Pero de qué dólares estamos hablando? ¿En dólar blue, dólar oficial? ¿Qué dólar está usando? El dólar de verdad, el dólar oficial no lo tiene nadie, es una consigna del gobierno. El dólar blue, el dólar de que se vende en el mercado negro, pero que es el mercado de verdad. Lo otro es una consigna. Si no se pueden comprar dólares. Pero, por ejemplo, el libro mío de la revolución... Argentina está muy venezuelizada. Argentina está mucho peor que Chile, ha retrocedido mucho, muchísimo. No se olviden que el kirchnerismo, que es una tragedia, gobierna desde el año 2003. O sea, hace 20 años.
contando los 4 años de la tibieza macrista que no modificó nada. No, bueno, yo defiendo a Macri en un sentido. Hace 20 años que padecemos una política configurada y alineada en la órbita bolivariana. Bueno, así nos va. Yo defiendo a Macri en un sentido, que disminuyó el déficit fiscal. Eso lo hizo. Y ese es el buen camino. Ningún otro gobierno lo ha hecho. Macri lo disminuyó. Bueno, eso lo podemos discutir. Disminuyó... no es tan así. Tuvo que acudir al endeudamiento externo para emitir menor moneda, para tratar de que haya menos inflación, cosa que no logró. No hizo ninguna reforma de fondo, no, Hermógenes. Macri fue el Piñera nuestro. Fue el Piñera nuestro. Y lo único que logró es que vuelva al kirchnerismo. Macri fue la estética del fracaso. Más allá, eso en lo económico. En lo cultural intentó imponer el aborto, que fue rechazado por las movilizaciones masivas. La ideología de género fue institucionalizada. La agenda globalista la compró a libro cerrado. Y después le dejó el camino abierto para que venga Alberto Fernández en plena pandemia y ponga el aborto sin movilización porque no se podía salir. No, Macri no es parte de la solución. Yo lo comparo mucho con Piñera. Pertenecen a una misma estructura de millonarios, con poca preparación política, con poca formación ideológica, culposos de su condición, entonces coquetean con la izquierda. No, Macri fue parte del problema. Yo creo que fue nuestro Piñera. Sí. Con todo respeto, Hermógenes. No, yo le hago esa tibia defensa porque no es fácil en Argentina disminuir el déficit del presupuesto y sé que Macri lo hizo, lo logró, lo disminuyó. No era suficiente porque había que cortarle la cola al perro de un solo cuchillazo y él no lo hizo, le cortó una punta de la cola. Pero la receta es el déficit presupuestario y suprimirlo y eso es un sacrificio enorme. Él hizo algo en ese sentido. El secreto de la prosperidad chilena estuvo ahí, porque vino Milton Friedman y le dijo a Pinochet el año 75, le dijo, mire, si usted no no termina con el déficit fiscal, no va a tener nunca una economía que funcione bien. Y Pinochet, que no era como Macri naturalmente, designó un ministro de Hacienda con el encargo de equilibrar el presupuesto y le cortaron la cola al perro de un machetazo. Echaron al 30% de la administración pública a la calle. Les dieron indemnizaciones, permiso para tener taxis, todas esas cosas, paliativos, pero el déficit presupuestario desapareció en 2 años. Y Chile empezó a crecer automáticamente al 7%, como bueno, junto con otras medidas de libertad económica. Y hay otra cosa que yo rescato. Tengo entendido, porque no soy biógrafo de Pinochet, tú lo conoces muy bien, ustedes lo conocen muy bien, él venía de tendencia nacionalista y dentro del ambiente militar había tendencia nacionalista. Sin embargo, él antepuso las ideas de Milton Friedman a sus preferencias originarias porque supo escucharlo, vio, supo tener la lucidez de advertir el camino, a pesar de que él, en su origen de formación, tengo entendido, provenía de otras corrientes que no simpatizaban con Milton Friedman. Y tuvo esa generosidad, quitarse la soberbia ideológica. Probablemente tuvo presiones internas de sectores nacionalistas que lo cuestionaban, y sin embargo tuvo el coraje, la conducción, la lucidez, la racionalidad, y eso, o sea, fue realmente un mérito, un atributo de su personalidad que hay que rescatar. Intuición se llama eso. Fue intuitivo, porque él comprendió que la economía libre era la mejor receta. Su comité asesor uniformado era contrario a la economía libre. Era contrario de mantener en propiedad del Estado y manejar ellos todo el poder que había adquirido bajo Allende, manejarlo de otra manera, pero manejarlo ellos. Y hubo una figura crítica en ese gobierno que se llamó Sergio de Castro, que tenía una gran aveniencia de carácter con Pinochet
Y él lo convenció, y Sergio de Castro era un gran economista, lo convenció de optar por la economía libre. Y ahí estuvo el otro momento estelar de la historia de Chile. La decisión de Pinochet de optar por la economía libre y de optar por equilibrar el presupuesto a cualquier costo, reducir la burocracia en 30% en un año, atender al consejo de Milton Friedman, que nunca fue asesor, porque Milton Friedman después lo han perseguido mucho porque cometió este sacrilegio de ser asesor de Pinochet, este brutal dictator, como dicen los norteamericanos. Entonces el propio Friedman ha dicho, yo nunca fui asesor. No fue asesor, pero estuvo una hora conversando con él y le dijo, equilibre el presupuesto y este otro año va a crecer 7%. Y Pinochet lo hizo al pie de la letra y creció al 7%. A mí me gusta poner un ejemplo del cual hablaré en su momento en Chile. En el año 89, Argentina tenía libertad política, pero no tenía libertad económica. Chile, durante todo ese tránsito, por ahí tuvo libertades políticas limitadas, porque hubo plebiscitos varios, pero limitadas, es cierto. Pero había plena libertad económica. Fíjense cómo estaba Chile en el 89, que era un modelo en el mundo, se hablaba de milagro, palabra que no me gusta, porque no fue un milagro, fue una acción eficiente de gestión gubernamental. Y Argentina era tan catastrófica que la luz eléctrica la luz eléctrica tenía apagones permanentes, no se podían usar ascensores, la televisión empezaba a las 5 de la tarde, para no usar la electricidad, no había gas, no había petróleo, había hiperinflación, y Alfonsín se fue 6 meses antes, eurocomunista Alfonsín, se fue 6 meses antes de lo que marca la Constitución, le entregó el poder a Menem, porque estábamos al borde de la guerra civil en el marco de un desastre económico, institucional y moral. Después vamos a hablar de Menem, pero digo, en el mismo periodo, dos países en el mismo hemisferio, con los mismos problemas, con la misma lengua, con la misma religión, uno maravillando al mundo y el otro siendo el hazmerreír del mundo. Bueno, la diferencia era la libertad económica. Claro. Es la clave. Y eso es lo que tenemos que defender. Por supuesto. Coincido plenamente. Sí, eso nos jugamos hoy día. No estoy en contra de las otras libertades. Lo que digo es, si hay libertad económica, es la columna vertebral de la libertad. Lo demás, bueno, está bien, tiene que estar, pero es accidental. Por supuesto. Sí. ¿A qué dedicamos los humanos la mayor parte del tiempo, los humanos normales? A la economía, a trabajar. Y para eso contar con libertad es muy importante. Y por eso los chinos, tú sabes que los chinos ahora están adoptando el sistema de administradora de fondos previsionales privadas para su propia previsión. Esto ha sido un golpe bajo de los chinos al comunismo chileno, porque el comunismo chileno tenía como principal premisa no más AFP, y resulta que los chinos van a tener AFP, que es la libertad económica llevada a la previsión para las jubilaciones. Bueno, hubo algo raro esta semana, perdón que nos extendamos, pero veo que la gente está divertida. No, la gente está veo una multitud hay casi 1000 personas conectadas en este momento. El otro día Boric, en una declaración pública, salió en los diarios de Argentina, criticó a la Argentina por tener planes sociales crónicos. Y él decía que los planes sociales tienen que durar, bueno, está bien, un tiempo prudencial. Me llamó la atención, siendo él un personaje tan ambiguo, tan poco claro, tan confuso mentalmente, sin embargo, dijo algo que yo coincido. Porque yo entiendo que si bien yo estoy en contra filosóficamente de los planes sociales, si viene un presidente nuevo en Argentina no puede sacarlos de un día para el otro. Se arma te prenden fuego la Casa Rosada. Pero tiene que haber un programa progresivo de recorte y de quite de planes sociales. Eso es lo que dijo Boric. Me llamó la atención. Alguien
por quien no siento ningún respeto, dijo algo objetivamente lúcido. No sé si fue noticia en Chile. Acá en Argentina fue noticia. No, acá no fue noticia y además Boric es partidario de pasar a manos del Estado todos los fondos previsionales. O sea, Bueno, de hacer así lo es. que hizo en su tiempo Kirchner o la señora Kirchner, no me acuerdo cuál Sí, fue, sí, que se el apropió de los fondos matrimonio privados presidencial. previsionales. Claro. Boric es partidario de lo mismo, es partidario de centralizar la previsión y dejarla en manos del Estado, que es el peor de los sistemas, el Y sistema la de salud reparto. también, Hermógenes. Y Robarle también los la salud. ahorros a la gente, en definitiva. Así es. Y sí, lamentablemente. Bueno, mis queridos amigos, yo creo que ya llevamos bastante rato conectados. Como dice Nicolás, hay casi 1000 personas. Y fíjate, te voy a contar una novedad, Nicolás. Se ha conectado más de 3800 personas en la duración del programa. Así que ha tenido un éxito muy grande, que bueno, estupendo, porque la idea es promocionar también tu visita a Chile, promocionar los libros. Yo he leído varios libros tuyos, Nicolás. Leí el libro de Evo Morales, leí el de Juan Domingo Perón. Leí, que no los tengo aquí en este momento, leí este que me encanta, que es La máquina de matar. Es buenísimo, muy bueno, muy buen texto. Y me encanta este otro que escribiste con tu amigo Agustín Laje, El libro negro de la nueva izquierda, que también es un libro espectacular, muy conceptual. Muchas gracias. No, te damos la bienvenida en Chile para allá, para la próxima semana. Tú estás a punto ya de viajar, Nicolás. Éxito. Tú sabes que yo estoy en Brasil, yo estoy en Florianópolis. Sí. Pero te deseo el mayor de los éxitos en tus conferencias en Chile. Estoy seguro que se va a repletar todos los locales donde vas a estar. Sí, te va a ir súper bien. Eso te lo doy firmado. Así es que, y bueno, gran programa, don Hermógenes. ¿Para qué le digo? Para mí siempre es un placer compartir con usted los días jueves. Tenemos un programa ya muy consolidado con toda la gente, programa que lo ve mucha gente todos los jueves, y siempre usted con su sabiduría, con sus conocimientos, su memoria increíble. Así que le agradezco enormemente su compañía, don Hermógenes. Muchas gracias, Andrés. Y Nicolás, un gran abrazo y la mejor suerte en tu gira por Chile, que tengo la absoluta certeza de que va a ser muy exitosa porque eres capaz de decir verdades que los chilenos aquí no se atreven a decir. No, gracias a ustedes y permítanme, perdón la insistencia, www.labatallacultural.cl. Ahí están todos los datos de mi gira. Exacto. Gracias por todo. Y un placer, Hermógenes. Un gran abrazo, Nicolás. El otro día estuve hablando con Andrés y bueno, con el doctor Hermógenes por WhatsApp, pero hacía mucho que no nos veíamos y 10 años creo, y yo le tengo una profunda admiración y para mí fue un gusto esta conversación. Gracias por todo. Gracias. Igualmente, gracias y adiós. Nicolás. Gracias, Andrés. Que estén bien. Chao, chao. Chao, Nicolás. Chao, Hermógenes. Chao, que estén bien.